Hola hermanos, ¿cómo están? Reciban un saludo, qué bueno que están viendo este video. Para mí pues es un gusto el estar aquí con ustedes, eh, dando un tema más, compartiendo lo que el Señor primero ya me enseñó a mí y ahora pues lo quiero compartir con todos ustedes. Pero ¿qué le parece si en este momento damos gracias a Dios y le pedimos su dirección para que Él sea el que conduzca este curso? ¿Ok? Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia porque tú eres bueno, porque tú siempre te preocupas, Señor, y te ocupas en darnos las palabras que necesitamos. Hoy queremos poner delante de ti este tema, formas de oración, Señor, para que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Y oro por mí también para que me permitas compartir de una manera elocuente, de compartir de una manera buena, Señor, esta enseñanza en particular que tú me has dado. Yo te pido, Señor, que me permitas hablar de la forma en la cual tú me hablaste a mí, Señor. Gracias, te pedimos que conduzcas esta reunión, este video, Señor, que mucha gente pueda verlo y también ser bendecido, Señor, así como tú ya lo hiciste conmigo. Yo te pido por el corazón de cada uno de mis hermanos, ayúdales, Padre, para que ellos puedan entender en su corazón, hacer realidad en su vida, Señor, este tema, que lo puedan practicar, no ahora, Señor, sino todos los días de su vida. Gracias por tu amor y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, les repito, es un gozo, es una bendición. Vamos a checar este tema, formas de oración. Y bueno, vamos a ver el objetivo. Pues el objetivo es conocer las diferentes formas en las cuales nosotros debemos orar, hermanos. En efecto, pues hay diferentes maneras de cómo llevar la oración, diferentes formas de cómo nosotros podemos llegar delante de la presencia de Dios, ¿no? No nada más existe una sola forma, hay muchas formas de cómo nosotros podemos hacerlo. Vamos a tocar algunas, las más importantes, por decirlo de alguna manera, pero bueno, la comunión con Dios, la forma en cómo nosotros llegamos delante de su presencia, cómo nos dirigimos ante Él, pues es muy importante, ¿no? Obviamente la oración es una de las más importantes, pero hay diferentes formas de hacerlo, ¿ok? Antes que nada, pues nosotros debemos reconocer, ¿no? Debemos reconocer si oramos o si no oramos. Debemos llevar a nuestra mente, en nuestro corazón, si no oramos, ¿por qué? ¿Por qué no oramos? Pues hay muchas razones, ¿no? Hay muchas razones por qué no oramos. Por apatía puede ser, porque tal vez nos sentimos en una condición pobres de espíritu, algunas veces miserables, algunas veces inútiles, no lo sé, puede ser muchos factores por los cuales no oramos. Pero me parece que la principal razón por la cual alguien que se dice cristiano no ora es por la tibieza. Ajá. Y vamos a ver qué dice el Señor acerca de esto. Obviamente nosotros ya lo hemos escuchado muchas veces, pero vamos a ver y vamos a analizar un poco esto, ¿ok? Apocalipsis 3:15. Apocalipsis 3:15. Abra su Biblia, acompáñeme y vamos a ir subrayando algunas cositas. Digo, para que tenga usted algo con qué subrayar, es bueno que usted marque su Biblia, que la subraye en las partes importantes. Y aquí me parece que o que vamos a estar viendo muchas cosas muy importantes. Entonces recuerde, tenga usted papel y lápiz para apuntar y también un marcatextos o algo para marcar su Biblia. Apocalipsis 3:15 dice así: yo reconozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Bueno, la palabra frío, vamos a analizar este verso. La palabra frío en hebreo significa quieto, significa tranquilo, sin movilidad, ¿ok? Eso es lo que significa la palabra frío. La palabra caliente en griego
significa cálido, significa ferviente, significa anhelante, fervoroso, pero tenía un uso muy particular. Un uso muy particular en el hablar rutinario de ese tiempo, de las personas. Recordemos que en tiempos de Jesús, en tiempos de los apóstoles, el principal idioma o la principal forma de comunicarse pues era el griego. Era el griego, este lenguaje era en el cual pues ellos se comunicaban, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente Grecia en ese momento, la sabiduría y todo este tipo de cuestiones, que ellos, la filosofía, la ciencia, padres de muchas ramas de la ciencia. Entonces, nosotros vamos a poder ver que en el idioma la palabra caliente tenía un especial significado, porque ellos llamaban en el lenguaje cotidiano esto como, o lo asemejaban con la parte de brillar, específicamente, ¿ok? El gran fracaso, en este caso de la iglesia de la Odisea, que es al cual se refiere este texto de Apocalipsis, pues fue la apatía, ¿no? La indiferencia. Note que el Señor dice que no es fría, es decir, rechaza, que no rechaza más bien, o no es fría en el aspecto de que no rechaza totalmente las enseñanzas de Dios, pero tampoco es caliente, es decir, que no se entrega por completo. ¿Estamos de acuerdo? Que no se entrega por completo como la iglesia de Filadelfia, ¿no? Que sí lo dice en estos mismos apartados, el libro de Apocalipsis. Es decir, no rechaza completamente a Dios, pero tampoco se entrega. ¿Ok? Entonces debemos nosotros visualizar que tal vez nosotros no seamos ni fríos ni calientes, hermanos, que tal vez somos apáticos, somos indiferentes, a veces somos tal vez tolerantes con algunas cosas en nuestra vida diaria. Es decir, que se hacen las cosas a medias, ¿no? Y fíjese que cuando el Señor me hablaba a mí en este aspecto, pues obviamente me confrontaba con cosas que yo he estado haciendo, he estado realizando. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace la palabra de Dios, confrontarnos con las cosas que nosotros hemos dejado de hacer bien. Por eso es importante que nosotros hagamos una inspección de cuál es nuestra situación, en qué punto estamos parados. Si no oramos, ¿por qué lo estamos haciendo? Ojo, aquí dice la palabra que es porque no somos ni fríos ni calientes, es decir, no nos decidimos realmente a vivir una vida en Cristo plena. Y bueno, hasta cierto punto, pues diríamos, es que los cristianos de hoy en día pues estamos enredados con muchas cosas, ¿no? Con el trabajo, con los estudios, con nuestras carreras, algunos con las novias, con los novios, otros con los videojuegos, etcétera, ¿no? Y eso pues no nos permite poder entregarnos completamente a Dios. Pero aún en nuestro estado, hermanos, en nuestro peor estado en el que estemos, no importa cuál este sea, la oración va a seguir siendo eficaz. La oración va a seguir siendo o va a seguir llegando a nuestro Dios, ¿ok? Debemos orar mientras vivamos. Debemos orar mientras nosotros tengamos vida, hermanos. Debemos orar en cada momento. ¿Por qué? Porque hay un oído en el cielo que está escuchando nuestros ruegos, que está escuchando nuestra acción de gracias, que está escuchando nuestro lamento también. Es por eso que debemos orar siempre. Y encontraba yo una frase muy bonita, que dice en un libro, mientras haya hay un oído que oye en el cielo, mientras haya un corazón que implore en la tierra. Qué bonito, ¿no? Esta frase me parece muy, muy, muy bonita. Ahora, pues ya, estamos en esta situación. En ese tiempo la iglesia de la Odisea
los laodicenses estaban en esa posición, en esa situación. No eran fríos, pero tampoco eran calientes, no se decidían, ¿ok? Pero el Señor también les da la solución. El Señor también les da la solución y nos da la solución a nosotros para que nosotros vivamos plenamente en Cristo, ¿ok? Es más, y vamos a leerlo. ¿Dónde está esto? Apocalipsis 3:18. Y vamos a ver solamente la parte A, ¿ok? De Apocalipsis 3:18. Fíjese cómo el Señor nos da la solución para todos los problemas que tengamos. Sí, en efecto, más adelante dice esta palabra que leíamos anteriormente, que por tanto Él vomitará de la boca, ¿no? A los que son tibios. De su boca va a vomitar a los que son tibios. Pero Él nos da la solución. Apocalipsis 3:18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor nos da la solución, ¿no? Dice, por tanto te aconsejo. Es decir, Cristo nos está diciendo, yo te voy a dar la solución. Aquí está mi consejo, aquí está mi palabra, ¿ok? Que de mí compres. Yo lo veo ahí que dice, tienes que pagar un precio, ¿no? Tú cuando vas a una tienda y compras, pues pagas un precio. Entonces dice que de mí compres. Entonces, paga el precio. ¿Qué precio? Después dice que de mí compres oro, pero oro, no un simple oro, oro refinado en fuego. Nosotros hemos escuchado o hemos visto y en la iglesia nos han dicho que cuando se habla de refinación del oro, pues obviamente el oro entra a unos crisoles a gran cantidad de temperatura, y obviamente esto tiene que ver con una prueba, ¿estamos de acuerdo? Es decir, tenemos que pagar el precio de las pruebas, el precio de las pruebas. Esto se refiere cuando nosotros compramos oro refinado, pues obviamente estamos comprando un mejor oro, porque es un oro purificado, ¿ok? Entonces, vamos viendo cómo nos va dando la solución el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no ser tibios? Primero, escuchar el consejo y pagar el precio, ¿ok? Y después dice, para que seas rico, y obviamente tengamos nosotros vestiduras blancas. ¿A qué se refiere las vestiduras blancas? Pues las acciones justas, ¿no? Que nosotros hagamos acciones justas. Esta es la solución que el Señor nos da. Nosotros nos tenemos que vestirnos de esas ropas blancas, nos tenemos que vestir de esas acciones buenas, ¿ok? Dice después, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y ojo, después dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, andar por fe, porque a veces no vemos y no queremos creer en las cosas. A mí me pasa muy seguido, no puedo creer en las cosas que el Señor ya tiene listas para mí. La palabra dice en Hebreos que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero a veces es muy difícil, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque somos seres que sentimos, seres que vemos, y que la aprobación o la desaprobación de muchas de esas cosas pues tienen que ver con nuestros sentidos. Entonces, hermanos, debemos andar en fe, andar por fe, caminar por fe, ¿ok? Entonces, obviamente, pues el Señor dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Rico en qué? En primer lugar, hermanos, comprar, dice aquí, y no pedir. Comprar y no pedir. Es decir, hay un precio que pagar para conseguir este oro. Ahora, ¿cuáles son esos precios? Porque tú dirás, pues, sí, en efecto, tengo que pagar, pero ¿cuál es el precio? Bueno, hermanos, el precio pues es a través de leer y meditar la Escritura. El precio lo pagamos a través de orar sin cesar. El precio lo pagamos
dejando de ser tibios. Paguemos el precio, hermanos, desarrollando una disciplina, en este caso, de este tema, una disciplina de oración. Solo así podremos ser calientes en el Señor, solamente así podremos brillar en el Señor. Paguemos ese precio, hermanos. Sí, yo entiendo, es muy difícil a veces. La monotonía de nuestra vida, nuestras rutinas, la parte de cómo nosotros somos, de nuestro carácter, a veces nos impide. Pero el Señor dice que tenemos que pagar este precio, que tenemos que pagarlo. Y bueno, vamos a entrar en esto, ¿no? Bien. Obviamente, pues, las formas de oración tiene que ver con la comunión, con la koinonía. Es un concepto teológico esta parte de koinonía. ¿Qué significa? Pues significa el tener comunión, ¿no? Se refiere a la comunión entre los miembros de la iglesia cristiana, obviamente, y Dios. ¿Ok? Eso es la koinonía, la comunión, la conjunción de las personas que hemos sido llamadas a ser seguidores de Cristo, discípulos de nuestro Señor, con Él, obviamente, esa comunión que tenemos con Él. Y obviamente, pues nosotros podemos decir, ¿cómo se logra esta comunión? Pues se logra, pues vamos a mencionar algunos, ¿no? Con presencia física, es decir, estar allí. Por ejemplo, obviamente, pues ahorita en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que no podemos salir de nuestras casas, que debemos obedecer a nuestras autoridades para que no se propague este virus, pues digamos, pues ¿cómo hacemos presencia física? Pues es lógico, no podemos reunirnos, pero sí podemos estar presentes en las transmisiones de la iglesia, por ejemplo. Sí podemos estar participando en las transmisiones, podemos estar reaccionando, podemos estar comentando, podemos estar adentrándonos, invitándonos, compartiendo las publicaciones en las redes sociales de la iglesia. Y pues obviamente sería una parte. Ya cuando regresemos, la presencia física, pues obviamente se refiere al asistir a las reuniones, el estar allí, el estar presente, todo este tipo de cosas. Con participación también, obviamente, participación en el servicio. Si tú nos sirves, vamos viendo preguntándole al Señor en qué Él nos va a usar. O dejando que Él nos guíe, pero participando, hermanos, no siendo apáticos. Y después, ya que estemos en eso, pues con constancia, ¿no? Siendo constantes, estando allí. Sí habrá una vez que tal vez no podemos, habrá 2 veces, no importa, hermanos, pero el caso es ser constantes, estar allí, estar presentes. Así se logra una comunión con Dios. Y tú dirás, yo tengo presencia física, yo participo y soy constante, y aún así no crece mi forma, no crece mi oración, no importa, hermanos, hay que seguir, hay que ser constantes, eso va a llegar, tarde o temprano. Es como alguien que corre, dice, no, pero es que yo llevo una semana corriendo y no paso de 3 vueltas, no paso de 1 kilómetro. Tú síguele, después de 1 año vas a ver, pasas porque pasas. ¿Por qué? Porque eres constante. Y lo mismo pasa en la comunión, hermanos. Entonces, ojo, hay que estar presentes físicamente. No se puede, pues vamos a estar participando mediante Facebook, mediante YouTube, invitando a más gente que vean los videos. Con participación, con servicio. Y con constancia. Abusados ahí, hermanos. Vamos a poner mucha atención en eso, ¿ok? Y vamos a ver ejemplos de esto, ¿ok? Hechos 2:42, si me hace usted favor. Nos vamos a ir un poquito más rapidito, porque no quiero que se me vaya el tiempo como siempre se me va. Porque quiero que veamos muchas cosas muy, muy bonitas, ¿ok? Hechos 2:42. Entonces hay que ser ahí un poco más rápidos, ágiles con la Biblia. O si quiere, váyale pausando al video. Si ve que voy muy rápido, pausa el video y busca la cita, no hay problema. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, los discípulos perseveraban, hermanos.
Se mantenían constantes, es decir, no se ausentaban con demasiada frecuencia. Es decir, los pastores o los seguidores o las personas que los rodeaban no dejaban de saber de ellos mucho tiempo, ¿estamos de acuerdo? Siempre estaban, dice ahí que perseveraban, no se ausentaban. Esa constancia, pues obviamente el Señor la atesora, el Señor se fija en las personas que son constantes, que no fallan, y que si fallan es por razones realmente de fuerza mayor. El Señor sí se fija en eso, hermanos. De ahí que la coinonía sea, por así decirlo, es decir, la comunión sea, por así decirlo, pues una presencia amplia, ¿no? Una presencia fuerte en la iglesia, y esto va a hacer que esa coinonía pues sea una garantía de continuidad. Una garantía de continuidad porque el Señor cuenta contigo. La certeza de que la iglesia, de que otras personas podrán saber y podrán contar contigo, podrán contar conmigo, podremos contar con esas personas, ¿no? Con los que son participativos y con los que son constantes. Es decir, la iglesia pues debemos vivir siempre en la presencia de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué debemos vivir siempre en la presencia de nuestro Señor Jesús? Porque obviamente eso nos asegura el valor de nuestra oración. Y aquí haciendo como un paréntesis, por decirlo de alguna manera, la coinonía, va a asegurar el valor de nuestra oración, va a asegurar que nuestras oraciones en sus diferentes formas realmente lleguen al Padre, ¿ok? Sin practicar la oración, hermanos, nosotros sabemos que no hay vida cristiana. Podremos engañarnos, sí. Podremos engañarnos mucho, ¿no? Pero sin oración no podremos decir que somos cristianos. Lamentablemente así es. ¿Por qué? Porque no hay coinonía, no hay comunión. Tú no puedes considerarte amigo de una persona si no hablas con ella. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y el Señor así también lo dice. Yo no me puedo considerar amigo de quien no platica conmigo. Yo no me puedo considerar amigo de alguien que no sé sus problemas. Yo no puedo considerarme amigo de alguien que es algo completamente diferente y tibio para mí, que es apático conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tomemos atención en eso, hermanos. Bueno, formas de oración. Las formas de oración como tal en forma, la forma de cómo nosotros oramos, pues se dividen en dos principales, ¿no? Que es la oración individual y la oración en grupos. La oración individual, pues obviamente tiene que ver con la oración personal, que ya después ustedes, o no sé, tal vez probablemente ya la vieron, lo que es la oración personal. Y la oración en grupos, que ya seguramente también ya saben cuáles son. La oración en grupos, oración conyugal, es decir, con mi pareja, con mi esposo si estoy casado, o con mi esposa. Oración familiar, con toda tu familia. Familiar tiene que ver con esposo, esposa e hijos. Esa es familia. Los demás son familiares, ¿ok? Pero tu familia como tal, tu familia son esposo, esposa e hijos. Oración familiar. Y obviamente pues la oración congregacional, lo que hacemos todos los miércoles, ¿no? Por ejemplo, son momentos de oración congregacional. Cuando vamos a la iglesia, oramos, todos puestos poniéndonos de acuerdo. Bueno, ahora, estos diferentes tipos de oración tienen que ver, o estas formas de oración, nosotros las vamos a clasificar, por decirlo de alguna manera, es decir, las vamos a englobar y después vamos a hacer una clasificación, ¿ok? Tenemos la oración, pero ahora también hay formas de oración en la expresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué me refiero? Yo puedo orar con fe, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes formas de cómo manifestarlo. Una oración con fe, una oración de común acuerdo, una oración de súplica, una oración de acción de gracias, una oración con adoración, por ejemplo, etcétera. Es más, vamos a checarlas, si les parece, de rápido nada más, para que nosotros veamos algunos ejemplos de esto, ¿ok? Por ejemplo, tipos de oración, ¿cuáles son? Primera de Timoteo 2:1.
Voy a ir un poquito más rápido porque aquí voy a ver muchas citas, ¿sale? Primera de Timoteo 2:1. Pablo dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones. Ojo, rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Estos tipos de oraciones como tal, por ejemplo, vamos a empezar a verlas, ¿no? Dice aquí rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias. Por ejemplo, con fe. Vamos a ver ejemplos de oraciones con fe. Santiago 5:15. Santiago 5:15. Dice así la palabra. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuando oramos, nosotros, hermanos, debemos creer en el poder y en la bondad de Dios. Cuando nosotros oramos, debemos saber que el Señor realmente está escuchando esa oración y que va a obrar con respecto a lo que nosotros le estamos pidiendo, si lo pedimos con fe. De hecho, el Señor Jesús dice, para quien puede creer, y si puedes creer, y al que cree todo le es posible. Todo le es posible. Y basándonos en eso, pues debemos orar con fe, hermanos. También debemos orar en común acuerdo. En común acuerdo, cuando el Señor Jesús asciende al cielo, le dice a sus discípulos, Hechos 1:14, les dice que se pongan de acuerdo. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después en el Pentecostés, la iglesia primitiva, Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Es decir, estaban puestos de acuerdo, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese, es decir, ellos estaban en común acuerdo. ¿Por qué? Porque estaban constantemente perseverando en oración, estaban perseverando en comunión, constantemente estaban juntos. Por eso yo no me explico, algunas veces dicen, es que estás mucho tiempo en la iglesia. Pero aquí dice, y debemos tomar ejemplo, debemos tomar ejemplo de que aquí dice que debemos perseverar en comunión con nuestros hermanos, que nuestra familia se junte con otras familias que están de acuerdo. ¿En qué? Pues en amar al Señor Jesús, en seguir, en ser enseñados. Entonces debemos checar que sí, obviamente debemos ser perseverantes y que debemos ser constantes. ¿Para qué? Para estar en comunión, para estar de acuerdo. ¿Ok? Otra forma de cómo hacerlo, por ejemplo, es con petición o súplica. Llevamos tres, bueno, llevamos dos vistas por completo, con fe y en común acuerdo. Vamos ahora con una tercera que sería con petición o súplica. Debemos llevar indudablemente nuestras peticiones a Dios, ¿no? A veces yo creo que esta es la que más se usa en la iglesia, y no nada más en nuestra iglesia, en todas las iglesias, hermanos. El elevar oraciones por súplica, yo creo que es nuestro deporte favorito. En mi caso, por ejemplo, es mi deporte favorito, ¿no? El suplicar a Dios, el pedirle a Dios. Filipenses 4:6, y no es malo, lo malo es hacerlo siempre, no elevar a Dios una oración con fe, no elevar a Dios una oración en común acuerdo, no elevar una oración con acción de gracias, sino siempre con súplica. Puede ser contraproducente, ¿no? Y a veces malo. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ojo, dice aquí que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, pero
con acción de gracias. Entonces, vaya, no siempre, hermanos, no siempre nuestra oración debe ser te pido, dame, te pido, escúchame, óyeme, hazme. ¿Sí me entienden? Como mandando al Señor. No. Debemos checar esto. También deben ser con acción de gracias. Efesios 6:18. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Después vamos a ver la parte de la oración en el Espíritu, no me quiero detener aquí, pero dice aquí que es con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, es decir, por los hermanos de la iglesia. Otra vez, comunión. Fíjense, cómo la oración este tema de las formas de oración nos está llevando mucho a la parte de la comunión con Dios primeramente y también en la comunión con nuestros hermanos de la iglesia. Es importante, cómo obviamente esto nos lleva y nos hace cohesionar en estas dos cosas, ¿no? En la comunión con Dios, en la coinonía y en la comunión con nuestros hermanos de la iglesia. Bien, otra forma, con acción de gracias, sería la número 4. Con acción de gracias. Dice aquí, más bien dice la palabra en Filipenses 4:6. Voy a esperar a que lo busque. Pero básicamente esto se centra, la oración con acción de gracias, pues se centra en lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Y yo sé que Dios ha hecho muchas cosas en tu vida, Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, y debemos darle gracias, debemos hacer acción de gracias. Fíjese, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, oración y ruego con acción de gracias, que es lo mismo de hace rato. Salmos 75:1. Salmos 75:1. Dice la palabra: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Wow, fíjese, ¿no? Cómo nosotros podemos dar acción de gracias simplemente reconociendo lo que Dios ha hecho por nosotros, diciéndole gracias, Señor, por este nuevo día, gracias, Señor, por mis hijos, gracias, Señor, por mi esposa, gracias porque tengo una casa, gracias porque tengo un automóvil, gracias porque tengo dinero para poder moverme, gracias porque tengo comida. Es decir, constantemente la acción de gracias debe estar de continuo en nuestra boca, debe estar de continuo en lo que nosotros hacemos. En todo momento podemos dar gracias a Dios. No sé, te bajaste ahorita como está la cosa de la inseguridad, por ejemplo, pues bajarse del transporte público sin un rasguño, por decirlo de alguna manera. Señor, te doy gracias porque pude viajar y no me pasó nada. Señor, gracias porque pude estar fuera de mi casa y no me he contagiado de este virus. O tal vez sí, me libraste, Señor. Vaya, o sea, son muchas cosas por las cuales nosotros debemos dar acción de gracias, ¿ok? Ahora, también nosotros podemos orar, por ejemplo, con adoración. ¿Qué es la adoración? Pues simple y sencillamente es decirle a Dios lo que Él es, ¿no? Lo que Él es para nosotros, lo que significa que el Señor esté en nuestra vida. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no llega a nuestra vida en el momento en que llegó? ¿Hubiera sido algo difícil? Por supuesto que sí, pero nosotros debemos tomar siempre en cuenta todas las bondades de Dios. Por ejemplo, Él es creador del cielo, creador de la tierra. ¿Qué es? Dios es amor. Dios es fuego consumidor, Él es fuerte y valiente, Él es poderoso en batalla, Él es Padre eterno, Rey de gloria, digno de toda honra y honor, etc. Tú puedes darle toda tu adoración. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el buen pastor. Todas esas cosas el Señor quiere escucharlas de tu boca, quiere escucharlas en tu oración. Él quiere escuchar
que tú le digas todas estas cosas, que reconozcas, que reconozcamos que Él es todo esto y muchas cosas más. Por eso tú debes hacer una lista. Cada vez que leas, por ejemplo, y esto me sirvió a mí mucho cuando a mí me gusta mucho cantarle a Dios, y una vez hice una lista, hermanos, hice una lista de todo lo que Dios era. Iba yo leyendo en la Biblia y me encontraba con un atributo de Él y yo lo anotaba. No se decía, porque Dios es amor. Y anotaba, es amor. Y así tenía yo un catálogo de todas las bondades y los atributos de Dios. Y eso es muy, muy importante que nosotros lo tengamos en nuestro corazón siempre, siempre. Ahora, otra forma, con consagración. ¿Qué es la consagración? Bueno, la consagración es estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Mateo 26:39. Mateo 26:39. Dice así la palabra. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, ¿quién? Jesús, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Caray, fíjense lo consagrado que estaba el Señor Jesús, lo consagrado que estaba. Le dice, yo sé que esto que me va a pasar es completamente difícil, es algo que no quisiera que me pasara, pero la decisión no es mía. La voluntad es tuya, Padre. Y fíjese cómo estaba consagrado. La consagración es estar dispuestos a hacer lo que Dios nos diga que hagamos. En la oración, recuerde, orar no es solamente un monólogo. Orar es platicar con Dios. Y cuando tú platicas con una persona, dejas que esta persona participe. ¿Estamos de acuerdo? Que esta persona te retroalimente, que te hable también y te diga, te exprese algo. Y el Señor por lo regular siempre en las oraciones que sostenemos con Él nos va a hablar. Nos va a hablar, solamente tenemos que escuchar su voz. Y hacer su voluntad. También debemos orar con intercesión. Y a veces qué difícil se nos hace orar por otras personas, ¿no? O interceder por las necesidades de otras personas. Primera de Timoteo 2:1. Primera carta a Timoteo 2:1. Dice la palabra, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. Es decir, no nada más por nosotros mismos, sino por todos los hombres. Debemos estar muy conscientes de esto. Y ahora quiero entrar un poco a la parte donde la Biblia dice que tenemos, déjenme sacar aquí el micrófono para que se escuche bien. Y la Biblia nos habla, hermanos, y quiero que lo retomemos, esto de orar en el Espíritu. Porque es muy importante. Vamos a ver dónde dice la palabra, dónde dice la Biblia, que debemos orar en el Espíritu. Bien, Primera de Corintios, vamos a ver dos citas. Primera de Corintios 14, del 14 al 15, y Romanos 8, 26 y 27. Tenga las listas, por favor. Primera de Corintios 14, 14 y 15, 14, 14, y Romanos 8, 26 al 27. Las voy a leer y vamos a comentarlas, ¿sale? Dice así, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es decir, nosotros debemos orar, hermanos, en lenguas también. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se alimenta de eso. Si nosotros nos alimentamos de la oración que nosotros entendemos y elevamos al Padre de una forma consciente, de una forma que nosotros podemos entender, pues también el espíritu necesita alimentarse, ¿no? Alimentarse de este tipo de oración.
Y obviamente esto se va descubriendo cuando nosotros vamos multiplicando o el Señor va ejerciendo en nosotros esta parte de los dones espirituales, los cuales no es el tema tampoco, pero sí debemos saber que debemos hacer este tipo de oración en el Espíritu. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién es? Dios. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto no quiere decir que nosotros pues no sepamos orar, o que no sepamos pedir, o que no sepamos cómo decirle a Dios las cosas, ¿no? Simple y sencillamente, pues el Espíritu como tal, el Espíritu mismo intercede, dice esta palabra, por nosotros con gemidos indecibles. Vaya, no vamos a profundizar mucho, pero sí, simple y sencillamente nosotros debemos saber que esto se hace conforme a la voluntad de Dios. Que esto se hace conforme al Espíritu de Dios, en una misma sintonía, ¿ok? Entonces, si a ti, o tal vez nunca has tenido esta experiencia de orar en el Espíritu, pues hay que intentarlo, hermano. Hay que pedirle a Dios el don de lenguas, por ejemplo, que es una forma en cómo nosotros podemos tener esa parte de orar en el Espíritu, ¿ok? Bien, ahora, la oración como tal, en este caso la oración personal, que es lo que quiero ahora referirme, la oración personal no puede ser sustituida por ninguna forma de oración. ¿A qué me refiero? Nuestra conversación con Dios, nuestra plática con Dios debe hacerse sin cesar. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Es más, vamos a verlo. Para el video, si no lo ha encontrado, 1 Tesalonicenses 5 del 16 al 18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No podemos dejar de lado la oración personal, hermanos. Si nosotros oramos en la iglesia, oramos con nuestra familia, oramos por los alimentos, oramos por muchas cosas con otras personas en comunión, poniéndonos de acuerdo, eso está muy bien, pero eso no debe sustituir nuestra oración personal. Debes buscar el momento, debes buscar el espacio, debes buscar la forma en cómo podemos ejercitar nuestra oración personal. No debemos hacer o decir: pues yo ya oré con mis hermanos allá en la iglesia, yo ya oré con mi familia y ya, se acabó. No, debemos buscar tiempos de oración personal. Lamentablemente, o más bien, gracias a Dios, pues esto debe fortalecernos porque es una comunión directa con Dios. Ahora, en esta parte de la oración, a veces se deja de hacer porque se le da muchas vueltas, hermanos, porque no somos concretos, porque tardamos mucho en llegar a la parte, a lo que realmente nosotros deseamos decirle a Dios. No somos concretos. A mí me pasa, a muchas personas le pasa, y por eso dejan de orar. ¿Por qué? Porque no son concretos. ¿A qué nos referimos? Se deja de orar con un objetivo específico. Lucas 18, 35 al 38. Y vamos a estudiar este pasaje y vamos a ver cómo ser concretos. Cómo ser concretos en la oración para no dejarlo, hermanos. Porque a veces no somos concretos, no somos objetivos en lo que queremos decirle a Dios. Y no es que el Señor no nos escuche, simple y sencillamente es para ayudarnos a mejorar nuestra oración. Lucas 18, del 35 al 38. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense cómo le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Era una petición muy apropiada, me parece.
me parece que era una petición muy apropiada, pero pues era una petición muy general, ¿estamos de acuerdo? Pero fíjense cómo el Señor lo condujo a ser más específico en su petición. Ojo, 40, verso 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Fíjense cómo lo condujo el Señor Jesús a ser más específico, a ser más preciso, más concreto. Le dice: ¿qué quieres que te haga? Es decir, pides misericordia, pero ¿qué forma de misericordia necesitas? El ciego le respondió de inmediato: Maestro, que recobre la vista, que reciba la vista. Es decir, da con precisión en el blanco, no se anda por las ramas, necesito la vista. Es por eso por lo que implora. Esta es la manera correcta de orar, hermanos. Es decir, a veces cuánto tiempo gastamos, cuánto tiempo nos andamos por las ramas para decirle algo a Dios, ¿no? Algo concreto. Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a una persona, a un hombre, decirle: Señor, salva a mi esposa? Pues tal vez prefiere hablar de otras cosas, ¿no? Prefiere hablar de sus seres queridos, empieza a hablar de los lazos de consanguinidad, empieza a decir quién es su compañera, qué es lo que acaba de hacer. Es decir, sí, todo eso suena muy bonito, adorna mucho. Sí, realmente al Señor también le interesa, no es que no le interese todas esas cosas. Y el que seamos concretos no quiere decir que nos valga nuestra oración. No. El ser concretos simple y sencillamente es aterrizar las cosas que nosotros queremos decirle a Dios. Porque el Señor dice: ¿qué quieres que haga? Es decir, Él nos pregunta de una manera concreta: ¿qué quieres que haga? Y imagínate si nosotros empezamos a decir: Señor, tal vez he sido muy pecador, tal vez, Señor, o sí he sido muchas cosas. Padre, tú me conoces, tú sabes, Señor, que he necesitado esto, y cuando tú me lo has dado, empezamos a darle muchas vueltas a las cosas, cuando el Señor solamente nos está diciendo: ¿qué quieres que haga? Y en ese momento tal vez nosotros queremos decir: Señor, convierta a mi esposa. Señor, que mi hijo ya no sea esto. Señor, ayúdame para salir de esta deuda. Señor, necesito esto en concreto, al punto. Eso no quiere decir que el que no hablemos con Dios de una manera así por las ramas, eso no quiere decir que estamos siendo malos cristianos. Más bien estamos siendo concretos, porque Él pide esa objetividad. Él pide que seamos así, porque Él pregunta: ¿qué quieres que haga? Debemos pensar, ¿no?, en eso. Ahora, vamos a ver, hermanos, cuáles son los beneficios de las diferentes formas de oración. Que obviamente hay muchos beneficios, pero vamos a ver algunos específicamente. A través de la oración, hermanos, somos llenos de la presencia de Dios y de su Espíritu Santo. Eso ya lo vimos anteriormente. Para ser fortalecidos en las pruebas, para ser fortalecidos en las dificultades, cuando las cosas van mal, realmente la oración es un sostén muy fuerte. Realmente la oración es algo la comunión con Dios, esa forma en cómo nosotros llegamos delante de su presencia cuando las cosas van mal, es como algo que nos va a sostener firmes, que no nos va a dejar que nos caigamos. La oración nos acerca a la parte del corazón de Dios, nos ayuda a conocer su corazón. La oración nos libera, la oración nos da paz, hermanos. La oración nos llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento que leemos en la Biblia y que tal vez nos es difícil experimentar en ciertas situaciones. Pues por medio de la oración se puede lograr esa oración. También dice la Biblia
que el Señor nos va a revelar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Ajá. Y también a través de la oración, pues vamos a poder saber esas cosas grandes y ocultas, esas cosas poderosas, ¿no? Que a veces tenemos duda de cómo son, de qué forma tienen, cómo huelen, cómo se ven. El Señor nos las revela, ténganlo por seguro. También por medio de la oración, hermanos, y por medio de las diferentes formas de oración, nosotros vamos a poder tener una perspectiva del mundo espiritual. Vamos a poder ver lo que hay más allá de nuestros ojos o de nuestra vista física. Vamos a poder realmente darnos cuenta de muchas cosas que sin oración o a simple vista no podríamos fijarnos, no podríamos realmente checar o verlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la oración abre ese camino, ¿no? También por medio de la oración, hermanos, vamos a obtener sabiduría, vamos a obtener el consejo de Dios, qué es lo que debemos hacer. Por medio de la oración también vamos a tener madurez espiritual. Madurez espiritual me refiero a que vamos a saber actuar dependiendo del momento en el que estemos viviendo. Eso es la madurez. Ajá. También como podemos tener madurez en nuestra vida secular, por decirlo de alguna manera, sabiéndonos comportar en los entornos en los que estamos. Es decir, por ejemplo, un niño que está en un banco, por ejemplo, se pone a jugar y no hay problema porque es un niño, no es alguien inmaduro. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en un banco, ya gente mayor, pues no podemos comportarnos, no, ¿cómo nos veríamos brincando, saltando, jalando a la gente? No tenemos madurez. Bueno, pues también en la parte espiritual vamos a tener madurez, hermanos. Ajá. Vamos a ir creciendo en nuestra vida espiritual. Y vamos a leer Juan 15 del 4 al 7, para ir cerrando. Juan 15 del 4 al 7. Hermanos, la oración es esencial, es vital para la vida de nosotros como discípulos de Cristo. Los creyentes o el creyente que no ora, hermanos, y que no lee la palabra, muere espiritualmente, es decir, vive su vida, pero está muerto en el espíritu. Es por eso que se torna muy importante la oración, la lectura de la palabra. Vamos a leer Juan 15 del 4 al 7. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjate, voy a leer esta última parte. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a meditar en estas palabras, hermanos. Vamos a meditar en estas palabras. Dice Dios que si nosotros permanecemos en Él, todo lo que nosotros le querramos, todo lo que nosotros pidamos, será hecho. Todo lo que nosotros convengamos en comunión, todo lo que nosotros, todos los acuerdos que tomemos con Dios, todo eso será hecho. Qué bonito, ¿no? Qué bueno que nosotros podamos tener un respaldo en el que el Señor nos diga, si tú permaneces en mí, es una promesa, si tú permaneces en mí, yo voy a hacer esto. Y vamos a darle gracias a Dios por esto. Amén. Cierra tus ojos. Señor, esta palabra en Juan dice que si nosotros permanecemos en ti, Señor, vamos a prosperar, vamos a llevar mucho fruto. Nosotros es lo que queremos, Señor. Primero estamos tomando estas enseñanzas porque queremos ser parte de tu pueblo, porque queremos servirte y porque queremos llegar, Señor, delante de ti, conocerte más. A través de la oración sabemos que podemos ahora, Señor, tener muchos beneficios. Sabemos que podemos tener muchas cosas, Señor.
Esta palabra dice que si permanecemos en ti, Señor, nosotros vamos a venir delante de ti, pedir lo que queramos y será hecho. Creemos en ti, Señor, y creemos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a formar una vida en la cual podamos consagrar la oración, podamos consagrarnos en oración, podamos ser llenos, Señor, de tu Espíritu. Ayúdanos, Padre, para que en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, en todo nuestro entorno, Señor, podamos nosotros venir a ti en oración, de diferentes maneras, de diferentes formas, Señor, pero que nunca dejemos y nos apartemos de ti y de la oración. Gracias, Padre, porque nuevamente tú nos has hablado y yo te pido que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos, que si hay alguna duda, Señor, podamos aterrizar esas dudas y que podamos concretar, Señor, para que no quede ninguna el próximo domingo, Señor, en el cual podemos estar viéndonos a través de Zoom. Gracias, Padre, porque podemos tener estos momentos de platicar contigo y de enseñanza. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues hasta aquí ha llegado esta enseñanza. Ojalá y que podamos ver vernos y hablarnos el próximo domingo. Tenga usted esta enseñanza, vuélvala a ver si algo no le quedó claro, y estamos para lo que se le ofrezca el próximo domingo. ¿Ok? Hermano, saludos a su familia, saludos a todos los que están por allí. Reciban un cordial saludo, oramos por ustedes, bendiciones. Hasta luego, hermanos. Adiós.